A continuación mostraremos algunos ejemplos de cómo utilizar el concepto de presión a sistemas termodinámicos. Aquí, por ejemplo, tenemos el clásico ejemplo del cilindro-pistón. Dice así: en un conjunto pistón-cilindro con un área de sección transversal de 0,01 metros cuadrados, la masa del pistón es de 100 kilogramos, el cual descansa sobre soportes, como se representa en la figura. Con la presión atmosférica exterior de 100 kilopascales, ¿qué presión debe tener el agua para levantar el pistón? Aquí tenemos pues el esquema. Básicamente esto que está en rojo es un pistón que tiene un peso de una masa de 100 kilogramos. Y aquí hay agua. ¿Qué presión debe tener esta agua para poder levantar el pistón? Hay que entonces trabajar como un sistema físico, básicamente aplicando una sumatoria de fuerzas suponiendo que está en estado de equilibrio. Lo que podemos decir es que existen unas fuerzas, una por ejemplo debido a la masa, otra fuerza debido a la presión atmosférica y hay una fuerza en sentido contrario de la presión del agua. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas en posición de equilibrio, vamos a ver que las fuerzas que están hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que están hacia abajo. Pero bueno, expresémosla. Las que están hacia arriba sería la presión del agua. Entonces, la presión del agua sería la presión total por esa área que nos dieron del pistón. Hacia abajo tendríamos la masa del pistón por la gravedad más la fuerza que ejerce la presión atmosférica, evidentemente por el área, ¿no? Porque de esta manera es que podemos hacer un balance de fuerzas. Entonces, como nos están pidiendo la presión que debe tener el agua, pues podemos dividir toda la ecuación sobre el área a cada uno de los lados y obtener la siguiente expresión sintética. La presión será entonces la masa del pistón por la gravedad sobre el área del pistón más la presión atmosférica. Entonces, como tenemos todos los datos, no hay mayor inconveniente en reemplazarlos. La masa del pistón serían 100 kilogramos, la gravedad sería 9,80 metros sobre segundo cuadrado, dividido el área, que ya está en metros cuadrados, que es de 0,01 metros cuadrados, y a ello le sumamos la presión atmosférica. Esta presión atmosférica en este caso nos lo dice el ejercicio, de 100 kilopascales, o sea, de un bar, que es muy parecida a la presión estándar atmosférica. Al realizar esta operación, observamos que aquí nos darían en unidades de... Bueno, hay que tener cuidado acá porque aquí no serían 100 kilopascales, sino que tenemos que trabajar en pascales. Entonces sería más, en vez de 100 serían 100.000 pascales. ¿Para qué? Para que haya una unidad, una homogeneidad de unidades, que serían pascales, que serían newton sobre metro cuadrado. Entonces, ahora sí, esto nos daría un total de aproximadamente 198.000 newtons por metro cuadrado, que equivale aproximadamente a 198 kilopascales. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo donde podemos perfectamente usar el concepto de presión y específicamente el concepto de presión hidrostática. Dice así: un manómetro de tubo en U, como el que aparece acá en la figura, lleno de agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, es decir, un metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Presenta una diferencia de alturas de 25 centímetros, o sea, desde por acá hasta acá vamos a encontrar 25 centímetros de altura. ¿Cuál es la presión manométrica? Si el brazo derecho se inclina, este es el manómetro que está al lado, dice: si el brazo derecho se inclina para formar un ángulo de 30 grados con la horizontal, es decir, este grado de acá, ¿qué longitud debe tener la columna en el tubo inclinado en relación con el tubo de U? Veamos cómo lo resolvemos. En realidad son dos preguntas distintas. La primera nos pregunta simplemente cuál es la presión que se ve a esta altura de acá, que son 25 centímetros. Eso no tiene gran problema. Sabemos que la diferencia de presión
manométrica va a ser la densidad del líquido por la altura, le podemos llamar L o L, por la gravedad, ¿cierto? Tenemos todos los datos. Tenemos la densidad del agua, tenemos la altura que son 25 centímetros y tenemos la aceleración de la gravedad. Eso sería entonces 1000 kilogramos por metro cúbico multiplicados por la altura. Esa altura debe estar evidentemente en metros. Entonces 25 centímetros son realmente 0.25 metros. Y la aceleración de la gravedad es 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Eso entonces nos da una diferencia de presión de 2450 newtons sobre metro cuadrado, es decir, pascales, que es equivalente a 2,45 pascales. Entonces, esta primera parte no tiene gran problema. Para la segunda parte veamos este detalle. Sabemos entonces, si recorrimos ese esquema, que la altura de acá es de 25 centímetros. Anotémosla por acá. Anotémosla como una altura minúscula. Esta ya la sabemos que son 25 centímetros. La pregunta es, ¿qué tan largo debe ser el tubo? Llamémosle como altura de la hipotenusa acá. Este es el ángulo que nos están diciendo que forma 30 grados, lo cual entonces es un problema sencillo de trigonometría. Sabemos que el seno de esos 30 grados que están formando va a ser el lado opuesto, va a ser h sobre la hipotenusa. Como necesitamos encontrar la hipotenusa, simplemente despejamos, va a ser h sobre el seno de 30. Y estos están en centímetros, podemos encontrar rápidamente con la calculadora que esto es igual, 25, esto es 0.5, serían 50 centímetros. Así entonces tenemos diversos ejemplos de cómo usar el concepto de presión.